Bueno, vamos terminando con esta etapa de olvidos de Dios, de endurecimiento del corazón, de no querer escuchar a los profetas, de romper la alianza, de buscar soluciones no en Dios, sino en las alianzas políticas con otros pueblos. Es decir, vamos terminando la lectura de esta época nos relata el libro de los Reyes, entre los años 600 y 900 antes de Cristo, poniendo atención, lo hicimos hace unos días, en primer lugar, en la caída del reino del norte, Samaria, y hoy concretamente, la caída finalmente del así llamado reino de Judá o reino del sur, cuya capital era Jerusalén, el reino del norte en mano de los asirios, hoy con Nabucodonosor, los caldeos. Lo cierto es que, como hemos dicho a lo largo de estos días, el pueblo fue reiteradamente duro para el cambio. Es decir, sufrían primera deportación. Entre la primera y la segunda deportación de Jerusalén a Babilonia, allí va a aparecer el profeta Jeremías, que va a decirle en nombre de Dios al pueblo: aprendan, dense cuenta de que dejaron a Dios de lado, hicieron lo que es malo delante de sus ojos, recapaciten. Esto que cuando éramos chicos tantas veces papá y mamá lo han hecho y lo hacen con sus hijos hoy día. Hijo, date cuenta, está mal lo que estás haciendo, te estás lastimando, este no es el camino. ¿Es que no ves? Es por acá, pensá. Y entonces esa tarea a veces tan dolorosa, ¿no?, de los padres de ponerse al lado de sus hijos y que reiteradamente se caen una y otra vez, pero que si se miran a sí mismos, esta es nuestra historia, nos damos cuenta que seguimos tropezando con la misma piedra. Y no es que sea imposible, porque la piedra la vemos, sabemos que somos débiles, sabemos que eso nos lastima, que no es bueno para nosotros. Y sin embargo volvemos una y otra vez a lastimarnos, herirnos. Entonces Jeremías le pide al pueblo, entre la primera y la segunda deportación: reaccionen, se puede cambiar, pero vuelvan a Dios, no busquen alianzas efímeras, pasajeras, en este caso con el pueblo egipcio, pero no aprendieron. Una vez más, no van a oír la voz de Dios manifestada en los profetas. Y allí parten, los mejores se llevan a aquellos que tenían importancia y, bueno, entran en Jerusalén, usurpan la ciudad, destrozan el templo y allí se encuentra entonces una nación fracturada en Babilonia, lejos, decíamos ayer, de su tierra, de su templo, de sus costumbres y encima en manos de otros. Es decir, que ni siquiera en la peor situación se animaron a hacer una lectura religiosa. A mí me parece, lo decíamos ayer, continúo con el mismo razonamiento, la misma mirada el día de hoy. Estamos en estos tiempos que son los que nos tocan vivir. ¿Sí? Dios nos regaló la vida hoy. Él sabe, perfectamente sabe, qué es lo que tenemos que atravesar. Estos tiempos de pandemia, de enfermedad, de pobreza humana, de alejamiento de Dios, de distanciamiento de Él, endurecimiento del corazón, conciencia de nuestros pecados. Reaccionemos, aprovechemos estos días para pensar juntos, hacer una lectura religiosa, una mirada además esperanzadora, porque toda mirada religiosa es una mirada de fe, de esto se trata. Cuando el mundo nos invita o nos propone a no tener una mirada de fe, sino que es una lectura solamente inmediata, superficial, sin profundidad de la realidad, no va a encontrar respuestas. La mirada religiosa nos invita a ponernos delante de Dios. Y entonces no desesperamos porque nos damos cuenta que en medio de esta realidad matrimonial, familiar, política, con esta situación difícil, bueno, Dios espera algo. Entonces, esto es el aliento, ¿no? Esta santificación de la que hacíamos referencia, que nos enseña San José María, a buscar la santidad dando las respuestas en el día a día de nuestra vida. Hoy, Señor, ¿qué esperás de mí? Hoy podríamos decir, ¿qué es lo que espera Dios de nosotros a la luz de la palabra? Bueno, a ver, esta
esta lectura tan linda que acabamos de proclamar en el Evangelio. Allí hay un hombre, en este caso el leproso, que está perfectamente consciente de su enfermedad, de su debilidad. Esto es lo primero, sin lo cual todo lo demás no es posible. Es decir, trayéndolo al hoy de nuestra vida. Si yo no soy consciente de mi pecado, de mi debilidad, de mi pobreza, y eso, ojo, que nos puede ocurrir cuando estamos tomados por la soberbia, solo vemos el mal en el prójimo, pero no en nosotros. Entonces, lo primero para ser sanados es tomar conciencia de que aquel que en primer lugar no tiene las cosas firmes, soy yo. Ese es el primer paso sine qua non, digamos, sin el cual lo demás difícil que se dé. La sanación, la purificación, la restauración, la renovación, la transformación. Yo tengo que tomar conciencia humildemente de las pobrezas, de las debilidades, de las adicciones, de las durezas del corazón, del olvido de Dios, de la ruptura de las alianzas, de mis infidelidades, de mis mediocridades, de mi superficialidad, de esa falta de lectura honda de la realidad que me rodea. Fundamental. En segundo lugar, el segundo paso, consciente de mi debilidad, soy consciente de que hay alguien que me puede sanar. Yo no puedo, pero yo sí creo que hay alguien que puede curarme. Este segundo paso también es fundamental. Yo no me estoy acercando a una energía etérea, no me estoy acercando a un gurú contemporáneo, me acerco al único que me puede sanar verdadera y totalmente. Se llama Jesucristo el Señor, no hay otro. Y Él pasa, porque esto es lo propio de Jesús, pasa. Entonces acá viene el tercer paso, consciente de mi debilidad, mi pobreza, consciente de que hay un médico que me puede sanar y quiere sanarme, no solo puede, quiere sanarme. Él no está haciendo rodeos buscando soluciones a vacunas. Él sabe perfectamente y puede y además quiere curarme. Animado por estas dos realidades, entonces el leproso, tercer paso, se acerca, es decir, se pone en movimiento, sale de su yo víctima y pone la mirada esperanzada y se pone en camino y se acerca, lo va a buscar a Jesús. Miren todos los pasos previos que existen a la sanación en los cuales a veces no pensamos, no reflexionamos, no nos detenemos y buscamos y pedimos directamente que nos cure. Momentito, paso a paso. Aquí estoy yo, ese examen de conciencia diario, cotidiano. Ahí ya empieza a darse en la sola mirada de la realidad de lo que vivo, por pobre, triste que sea, un principio, un movimiento de búsqueda de aquel que me puede sanar y curar. Se acercó y acercándose, recién entonces, expresó, sin vueltas, sin grandes introducciones, palabras simples, cortas, llanas. Señor, se ubica, Señor, si quieres, puedes sanarme, puedes purificarme de esta lepra. Pidió, lo expresó y confió. Maravilloso. Toda una lección enorme. ¿Y qué hizo Jesús? Jesús también, cuando vio que este hombre se acercaba, fue él, Jesús, el que se acercó, el que se puso, diríamos así, a tiro de poder tocarlo con la mano, a un leproso. El leproso tuvo que vencer una barrera, le estaba prohibido, dada su impureza, acercarse a menos de 50 pies del prójimo. Pero como sabía que Jesús podía curarlo, para él no hubo barreras. Nada me interrumpió entre esa búsqueda de Jesús. Vencí todos los obstáculos. No me importó qué dijera la gente, si me iban a castigar legalmente. Aprovechó a Jesús que pasaba y se dejó tocar por él. Puso su necesidad y se dejó tocar. Fue Jesús el que se acerca, el que extiende su mano, el que escucha qué es lo que pide, toca y sana. Y este hombre quedó purificado. Hoy Jesús sigue pasando.
sigue estando presente entre nosotros y lo hace a través de los sacramentos, concretamente. ¿eh? Hoy la Eucaristía, Jesús ya no solamente me toca, sino que entra en mí, pero verdaderamente, exactamente igual que con este leproso. Hoy haremos nuestra comunión espiritual y diremos, Señor, también sé que me querés y que podés sanarme. Y yo te pido simplemente, acá estoy. Y entonces sí, habiendo tomado conciencia de mi debilidad, habiendo tomado conciencia de quién es Jesús, habiéndome acercado a Él, habiéndole dicho, habiendo expuesto mi debilidad, mi pobreza, mi pecado, confío y espero. Y allí llegó el milagro. De esto se trata. De esto se trata en realidad la vida entera. Es un camino para acercarnos a Dios, dejarnos sanar por Él y esperar y confiar. Y aunque la vida entera, como lo dirá por allí algún santo, sea una larga espera y lenta a veces, espera de esa respuesta de Dios, como somos gente de fe y sabemos que Dios es Padre, que nos quiere, que nos escucha, Él sabrá dar la mejor respuesta, la sanación, la liberación en el momento que corresponda. Pero yo los invito a repasar a lo largo hoy día viernes, diríamos así, tomando en cuenta también las palabras de Jesús del domingo. No tengan miedo. No tengan miedo de acercarse. Hay gente que se acerca a Jesús con temor. Hay gente que se acerca a Jesús como si fuera un juez implacable. Hay gente que se acerca a Jesús con indiferencia, con displicencia. ¿Es que me puede sanar? ¿De qué me va a curar y sanar? ¿Dónde está? Entonces, que nosotros podamos repasar y ser nosotros, a su vez, ese Jesús que se acerca al prójimo y lo toca, porque Jesús se hace presente en los sacramentos, pero también se hace presente en el que sufre, en el enfermo, en el que hay algo que no tiene firme, su fe, su salud psíquica, espiritual, lo que fuera. Qué lindo este movimiento, ¿eh? Cuánta riqueza en esta palabra, en estas pocas palabras de este leproso y en también esta respuesta de Jesús. Podría haberlo tocado y no haber dicho nada. Sin embargo, Jesús dijo, quiero, lo quiero. Queda limpio, queda sano, queda purificado, queda perdonado. Eso es para vos y eso es para mí también en este día. Y eso es buena noticia y la tenemos que compartir con los demás.